No te digo, ¿por qué a veces con cuestiones temporales, ¿no? Con estas cuestiones somos tan efusivos y a veces para las cuestiones de Dios, a veces somos muy metódicos, ¿no? Parece que nos ponemos el trajecito. Perfumadito. Tss, tss. No, no está mal. No, gracias a Dios. Gracias a Dios. No, no está mal. No. Pero de repente no, por ahí, si vamos a la cancha, vemos que no tienen olor a natura ni... Hay olor natural más que natura. ¿No? Y bueno, y Dios es como que, no, yo estoy en modo espiritual ahora. No me hablen de cosas terrenales. Pero a veces esa dicotomía, esa separación, hace que nos cueste llevar la vida espiritual a las diferentes áreas de nuestra vida. Y así como les pregunto cómo gritan un gol y solo 2 o 3 valientes pues dijeron ¡gol! Ahí, ¿no? El resto parece que no miran el partido. No sé si se hicieron paraguayos. Ahora ya nadie es paraguayo, ¿no? Nada, sí, sí. Calculo que los paraguayos siguen alentando a pesar de no haber clasificado, ¿no? Pobrecito los paraguayos. Quería que ganen. Todos queríamos que gane Paraguay, ¿eh? Nadie quería que gane Mbappé. Ah, viste. Se hace, ¿no? Se hace, ¿no? Ay, Dios mío. Miren, ahí en el grupo de la comunidad de Casa Restauración, en el grupo de Casa Restauración, yo mandé un link hace unos minutos antes de venir al culto. Y ahí hay un PDF. Usted apriete clic ahí y usted tiene ahí todo el mensaje que yo le voy a predicar ahora. Así que los que no toman nota, bueno, ahí le va a entrar la palabra escrita también ahí por el link. ¿Sí? Así si usted se olvida, yo después le diga, acuérdate el PDF que yo mandé, ¿te acuerdas? ¿Viste? Ahí dice esto, esto y esto y eso. Así nadie se olvida. ¿Amén? Así que para la próxima vamos a tratar de tener ya un QR, entonces el que entra pone el QR ahí, ¿no? Y se descarga el mensaje. ¿Le gusta la idea? Entonces no se olvida, ¿no? Ah, mira, mira, mira. A ver, levante la mano, ¿quién está de acuerdo? Vamos a hacer la democracia. Sí, yo sé que era un chiste. Pero tienen los apuntes ahí para que ustedes puedan recordar lo que uno estuvo compartiendo. Para la próxima no le voy a poner en el grupo porque capaz puede ser que haya gente que vino por primera vez. ¿Hay gente que viene por primera vez? No, que por ahí no va a estar en el grupo de WhatsApp, que por ahí no está en la comunidad. Y entonces no va a tener, entonces vamos a poner un QR para que la gente cuando entre escanee el QR ahí y pueda descargar también. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora eso no es para que sea lindo y para que yo tenga guardado en mi celular nomás ahí la prédica del pastor. No, es para que yo en la semana, ¿no? Por ahí de repente, cuando tengo algún tiempito, ¿no? Viste que muchos van al baño y ahí se acuerdan que tienen que leer los mensajes del celular. Y después se olvidan que tienen que salir del baño, porque se olvidaron que tenían que leer los mensajes, ahora se olvidan que tienen que salir del baño. Capaz que ahí en ese momento, ¿no? Dice, me acuerdo que el pastor dijo que en el PDF estaba el mensaje, ahí pueden utilizar el tiempo ese de baño para poder leer las notas de la prédica. Vamos a 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18, dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. ¿Cómo salió Brasil? Perdió. ¿Por qué están contentos? Yo quería que gane Brasil. Haaland nomás le ganó a veces. Bueno, está bien, gracias. No, como yo estaba en las cosas espirituales, no vi cómo salió. Por ahí algunos llegaron más tarde y bueno, pudieron ver cómo terminó el partido. ¿Sí? No sé por qué algunos hacen así. Ahí leíamos recién el escrito del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. En este capítulo vemos al apóstol Pablo justamente defendiendo su ministerio, porque muchos ponían tela de juicio. ¿Qué hacía apóstol Pablo? ¿Qué es lo que nos venía a enseñar a nosotros acá? Porque la gente de Corintio tenía muchos dones espirituales, ¿sí? Tenían muchas capacidades, muchos talentos. Ellos hablaban en lengua, ellos echaban fuera a los demonios, ellos hacían de todo, ¿no? Todos los dones había por haber, pero tenían un serio problema con el carácter de vivir a Cristo. Y entonces eso generaba una cuestión complicada para la misión de la iglesia, porque ocurrían un montón de eventos sobrenaturales, pero la conducta no evidenciaba una falta de transformación en las vidas. Y entonces, al ser cuestionado, el apóstol Pablo va a decir varias cosas en este capítulo, ¿no? Va a plantear varias cosas y va a decir que el problema muchas veces tiene que ver con que la gente no es transformada porque no puede verlo al Señor, producto de que tiene un velo en su rostro. Y va a citar la historia de Moisés, de que Moisés cuando iba al monte Sinaí, ¿no? Él se ponía un velo cuando bajaba para poder relacionarse con el pueblo, porque la gente tenía miedo a Dios, ¿no? Con los truenos, los relámpagos, el fuego, la nube y todo eso. La gente tenía miedo de Dios, aunque Dios quería relacionar con todo el pueblo. Pero el miedo anulaba la capacidad del pueblo de poder acercarse a Dios. Y entonces le pidió al pueblo, ahí en Éxodo capítulo 20, justamente que Moisés sea el que los represente. Cada vez que Dios quiere hablar con nosotros, andaba Moisés. Listo, Moisés toma la posta y Moisés se iba y subía al monte Sinaí ahí para poder dialogar, charlar con Dios. Es interesante esto porque el apóstol Pablo cita todo esto para comentar justamente las cuestiones que pasaban en la iglesia de Corinto. Como ustedes saben, en las ciudades en donde el apóstol Pablo iba, primero iba ¿a dónde? A las sinagogas, al pueblo de Israel. Era una indicación que dio Jesús justamente cuando inició su ministerio. Él dijo, no, es más, en la misión de los 70 le dijo, vayan de dos en dos y vayan a las ovejas perdidas de Israel, ¿no? Si bien el apóstol Pablo tenía un llamado a los gentiles, él cada vez que iba a una ciudad, primero iba a la sinagoga, el día del Sabbat, ¿no? Y le exponía el evangelio de Jesucristo, lo que había pasado, de que el enviado de Dios, lo que profetizaba el Antiguo Testamento acerca de Jesús, se había cumplido en la vida de Jesús. ¿Qué pasaba? Que había gente que le creía y había gente que no. Entonces, los que le creían le abrazaban y le decían, y queremos saber más de eso. No, y ahí Pablo le contaba su testimonio y le decían, miren, yo era de los que le metía piedra justamente a los seguidores de los del camino, los que seguían a Cristo. Pero hasta que Cristo se me presentó y me dijo, y el apóstol Pablo empieza a explicar todo eso. ¿Y qué pasaba en la iglesia de Corinto? Probablemente hubieron judíos que se hayan convertido y conocían muy bien la historia de Moisés y del pueblo de Israel. Pero ese velo que Moisés se ponía, el pueblo se decidió poner también en su corazón. Y ese velo que tenía Moisés en su momento, dice el versículo 12 de 2 de Corintios capítulo 3, dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Estaba hablando justamente de la luz. Ustedes saben que Moisés cuando subía al monte Sinaí, él bajaba, dice que había una luz que resplandecía sobre su rostro, ¿no? Luego de haber estado en la presencia del Señor. Pero esa luz se iba desapareciendo. Pero la gente no
veía tal cosa que iba desapareciendo producto del velo. Entonces el apóstol Pablo dice, miren que Moisés era un timador. Era alguien que no usaba de franqueza. No les decía a ustedes, miren que esto se va acabando. Yo voy a la presencia, la luz sobre mi rostro comienza a brillar, pero esto se va acabando, así que no tengan miedo porque esto se va. No, él se ponía el velo, ¿no? Para poder charlar con las personas, con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasa? El apóstol Pablo, teniendo en cuenta toda esta experiencia previa del pueblo de Israel, veía dentro de la iglesia de Corinto que muchos todavía tenían el velo puesto no solamente sobre su rostro, sino como dice acá el versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto por el cual Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Tener el velo puesto implicaba no reconocer a Jesucristo como el Mesías enviado. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo en los primeros capítulos de Primera de Corintios va a decir, ustedes tienen unas capacidades tremendas, tienen dones, tienen todo esto, ¿no? Pero me enteré por algunos hermanos que me vinieron de allá y me contaron algunas cuestiones, que algunos dicen yo soy de Cefas, es decir, de Pedro. Otros dicen yo soy de fulano de tal, otros dicen yo soy de Pablo y algunos dicen yo soy de Cristo. ¿Sí? Esto era lo más complicado, porque todos eran de Cristo, pero lo que decían yo soy de Cristo, estoy diciendo yo no acepto ningún tipo de liderazgo. Entonces están los que dicen esto, los que dicen lo otro, pero ustedes tienen que entender que si bien uno sembró, el otro plantó, y otro regó, pero el crecimiento lo ha dado exactamente. Es Él el que da el crecimiento. Y entonces el apóstol Pablo va a llevar todo el tiempo a lo largo de la primera y la segunda carta a la iglesia de Corinto a poder contemplarlo a Cristo. Porque contemplar a Cristo es el secreto revelado de todo el evangelio. Amén. Por eso lo primero que hace el apóstol Pablo es una invitación a la contemplación. Dice el versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta. Él hace una invitación a la iglesia, dice, por tanto nosotros todos. Dice, por tanto yo. Dice, por tanto nosotros, todos. Mirando a cara descubierta. Lo que hace el apóstol Pablo es invitar a mirar la gloria del Señor, pero sin el velo. No mirarlo a Dios con velo. Mirarlo a Dios sin velo. Debemos quitar los velos que nos impiden ver a Dios. Y esos velos son muchas veces los velos del orgullo, los velos del pecado y los velos de la religiosidad. Usted sabe que el orgullo convierte a los ángeles en demonios. Qué buenito que era, ¿no? Le agarró el orgullo, ¡puxe! Pues sí, se podía hablar tan bien, qué lindos tiempos. Sí, pero le agarró el orgullo y... El pecado, como usted sabe, hoy ya no es un problema para Dios. Porque Él resolvió el problema de la separación que producía el pecado en la cruz. Entonces el pecado no es un problema. Si yo peco, ¿no? Inconscientemente, o aún, en el peor de los casos, conscientemente, sé que eso está mal. Yo voy a Cristo, me arrepiento, lloro por mi pecado. Y Él me perdona. Él me limpia de toda maldad.
Entonces el pecado no es un problema, sino a veces la actitud que nosotros tenemos frente al pecado. Y la religiosidad, esa que se encarga en ayudarnos a ponernos el traje, la máscara, como decía hoy un hermano, ¿no? Para venir y en algún momento el profeta Isaías dijo de parte de Dios, este pueblo a mí no me agrada porque de labios me honra, mas su está lejos. Eso era religiosidad. El pueblo de Israel era extremadamente religioso. Ellos tenían una lista interminable de reglas que tenían que cumplir. Y ellos cumplían todas esas reglas para agradar a Dios, pero su corazón no estaba en desear agradar a Dios. Su corazón estaba en hacer su propia voluntad, su propio deseo. Éxodo 34, vemos que Moisés se quitaba el velo para entrar a la presencia de Dios. O sea que Moisés era uno cuando bajaba del monte Sinaí y Moisés era otro cuando estaba en la presencia de Dios. ¿Por qué tiene que haber esa diferencia? ¿Por qué soy una cosa cuando estoy con Dios y por qué soy otra cosa cuando estoy con las personas? Esa invitación nos hace el apóstol Pablo. Y toda contemplación no tiene que ver con enfocarnos justamente en los problemas, en los líderes humanos que por ahí de repente no son perfectos, no somos perfectos, ni en nuestros propios sueños. La contemplación que invita el apóstol Pablo es hacia Cristo. Por eso en cada generación Dios va a llevar a su iglesia a enfocarse en Cristo y a mirarlo a Cristo. Cuando nosotros verdaderamente miramos a Cristo, cuando realmente miramos a Cristo, nosotros no volvemos a ser iguales. O sea, hay gente que dice, yo no me congrego porque yo sigo a Cristo. Es lo mismo que los corintios. Yo soy de Cristo. Cuando nosotros seguimos a Cristo, hay cosas dentro nuestro que comienzan a cambiar. Hay cosas dentro nuestro que comienzan a cambiar. ¿Y saben qué cambia? Ustedes saben que una de las tentaciones que hizo Satanás a Adán y Eva para que ellos pecaran y coman del fruto prohibido, le dijo, mira, lo que pasa es que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a ser como Dios. Y el ser humano, a partir de ahí, juega a ser Dios y a tener el control de toda su vida y a tener el control de todo lo que está a su alrededor. Y no sabe que ese es el engaño de la serpiente que lo enferma y lo mata al ser humano. Porque acá el único que tiene el control absoluto de todo es Cristo. En algún momento yo también me bandeé con esa idea. Y pensaba que yo era responsable de todo lo que las personas hacían. Si la persona pecaba, yo era responsable porque yo era su pastor. Si la persona no congregaba, yo era responsable porque yo era su pastor. Si la persona decidía vivir en fornicación, era mi culpa porque yo era su pastor. Hasta que Dios me dijo, salí de ahí, Víctor. Salí de ahí, cabezón. Tu responsabilidad es orar y predicar mi palabra. Y dejarle a la iglesia que cada uno se haga responsable de sus decisiones. Porque yo soy el que tengo el control, yo soy Dios y no voy a compartir mi iglesia con vos. Perfecto. Si vos me hablas así, te hago caso. Entonces, cuando entendemos que la contemplación se trata de Cristo, nosotros empezamos a ver la iglesia, pero desde Cristo. Porque si nosotros no contemplamos a Cristo, lo que sucede es que no vemos a la iglesia con los ojos de Dios. Y ahí nosotros tenemos una visión completamente empañada, desdibujada y retorcida acerca de las personas.
la mejor actitud, la mejor motivación para caminar en este mundo, en la iglesia de Cristo, es a través de la libertad. Y no soy seguidor de mi ley, aclaro. Perdónenme los que le siguen a mi ley. Tampoco soy de izquierda. Tampoco soy de Cristina. No, porque perdónenme los seguidores de Cristina. Discúlpenme si no les gusta la frase, yo vivo de arriba. Del cielo, de Dios. No sé por qué ustedes pueden entender mal. Aclaro. Y perdónenme los que entienden mal. Por la duda. Ay. Hebreos capítulo 12, versículo 2. El autor de Hebreos dice que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Dice, puestos en los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahí tienen que estar nuestros ojos. Ustedes saben que cuando nosotros empezamos a contemplar a Cristo, ya nosotros no nos vemos nosotros de la misma manera. Porque empezamos a vernos como Cristo nos ve. No vemos ya a nuestra esposa, a nuestro esposo de la misma manera. Porque lo empezamos a ver como Cristo lo ve. Ya no vemos más a nuestros padres como antes lo veíamos, porque ahora lo vemos a través de Cristo. Ya no vemos más a nuestra suegra como antes la veíamos, porque ahora lo vemos a través de los ojos de Cristo. Ya no vemos más a los vecinos de la misma manera que veíamos antes, porque ahora les vemos a través de los ojos de Cristo. Ya no vemos más a nuestros hijos cuando por ahí de repente están haciendo cualquiera, entre comillas, porque los vemos con los ojos de Cristo. Ya no vemos más a las personas, como el mismo Pablo decía, si conocimos a Cristo según la carne, hoy ya no lo conocemos así, decía el apóstol Pablo. Porque empezamos a ver a las personas con los ojos de Cristo. Y todo comienza en contemplarlo a Él. Porque cuando lo contemplamos a Él, empezamos como un efecto rebote a vernos a nosotros mismos. Nos arrepentimos de nuestros pecados, pero empezamos a ver también las virtudes de Cristo y empezamos a ver cómo esas cosas se nos comienzan a pegar. Y como Él es amoroso, se me llena el corazón de amor. Y como Él es amoroso y Él da espacio de libertad, yo me convierto de tal manera. Porque lo que sucede es que cuando Cristo es el centro, todo comienza a girar alrededor de Él. Y entonces vamos al tercer punto. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Mirar a Cristo nos cambia profundamente. La verdadera transformación no viene de seguir cierta cantidad de pasos para agradar a Dios. Porque si yo cumplo los sacramentos, porque si yo cumplo esto, cumplo aquello, yo agrado a Dios. No, tiene que ver con poder contemplarlo a Él. Sabemos nosotros que por nuestra capacidad humana no podemos agradar a Dios. Si nosotros pudiéramos agradar a Dios con nuestras fuerzas humanas, en vano vino Cristo a morir en una cruz. Sabemos eso. Bueno, pero sabiendo nuestras limitaciones, nuestras debilidades, que como decía el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios capítulo 12, decía que él 3 veces oró a Dios para que les quite el aguijón en la carne, pero Dios le había respondido, no. ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tu debilidad. Y qué bueno que es llegar a momentos en donde nosotros podemos reconocer nuestra debilidad. Qué bueno que llegamos a esos momentos en donde Dios nos dice, mira, vos con tus propias fuerzas no vas a poder todo.
Vos solo no vas a poder. ¿Por qué? Porque la realidad te interpela. Y Dios nos lleva muchas veces a situaciones en donde Él quiebra nuestra autosuficiencia. Nos frustra para que nosotros reconozcamos que nuestra debilidad está presente. ¿Para qué? Para que en ese momento nosotros nos centralicemos nuevamente en Cristo y nosotros podamos depender de Él. Porque tal vez a veces hay que hacer lo mismo, pero el tema es la fuente de poder. Si son tus propias fuerzas o viene tu competencia de Dios. Por eso la transformación es clave. Porque así como no se trata de agradar a Dios con reglas, tampoco se trata de agradarlo con conocimiento intelectual. Muchas veces en la búsqueda de Dios nos llenamos de conocimiento intelectual y leemos un montón y nos sabemos la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y la sabemos y la podemos recitar de memoria. Pero ¿saben lo que hace el conocimiento? Nos envanece el corazón. El diablo también sabe la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. ¿Saben lo que te transforma? El llevar todo ese conocimiento a la presencia de Dios. Y mucho de ese conocimiento tal vez estimarlo por basura. No estoy diciendo que tengamos por basura la Biblia. Lo que estoy diciendo es que tengamos por basura nuestra dependencia, nuestro conocimiento intelectual. Porque hay veces que Dios te va a poner en situaciones en donde todo tu conocimiento de Biblia no te va a servir. Y lo único que te va a llevar a la victoria en esa situación es que vos dependas de Cristo y que lo contemples a Él. Y te lo digo esto, no porque me memoricé una frase hermosa, sino porque muchas veces me pasa. Hay circunstancias que si fuesen por nuestra capacidad no quisiéramos pasar. Pero Dios lo permite. Pero Dios deja que pasemos. Si nosotros hubiéramos querido proclamar, no, a Jesús que no vaya a la cruz. Pero Dios así lo planificó. La transformación se da no por el conocimiento intelectual, no por reglas externas, sino por contemplar a Cristo. Pedro pasó de ser una persona que negó a Jesús a ser el primer predicador de la era neotestamentaria en Hechos de los Apóstoles, porque se dedicó a contemplar a Jesús, a meditar en sus debilidades y poder recibir la llenura del Espíritu Santo. Contemplar a Jesús, fíjense, aún llenos de miedo, aún llenos de debilidades. Jesús les dijo, quédense en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo, ¿no? Dijo eso Jesús. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Pedro junto a 120 personas se quedaron ahí orando. Tal vez el miedo era grande, porque si le hicieron eso a Jesús, a los que le seguían a Jesús probablemente le van a hacer lo mismo. Pero ellos, después de que Jesús se le presentó resucitado, se vinieron allí. Y se pusieron a orar. Señor, si tú nos prometiste, Señor, si tú dijiste eso, Señor, no nos vamos a mover acá, te vamos a obedecer. Nadie obedece si primero no contempla a Cristo, si no recuerda lo que Cristo le habló. Entonces empezaron a contemplar ahí en el aposento alto y vino el Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo, las personas que estaban tan aterradas de miedo, se les fue el miedo. Se le fue el miedo, se le fue la cobardía, porque ya ahora no dependían de sus propias fuerzas, ahora dependían del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo peor que te puede pasar? Habrán pensado ellos, y morir, pero si el que murió hace unos días resucitó y él me prometió que ya no estaba con él, ¿qué voy a tener miedo? Yo me mando y hago la voluntad de Dios. ¿Qué impide que no hagamos la voluntad de Dios? Bueno, cuando contemplamos al Señor,
nos sucede eso. Se nos cae el miedo. Se nos caen los trapos, se nos caen las caretas. Estamos desnudos ante la presencia y sin vergüenza nos lanzamos, producto de que nos encontramos con Él, a hacer todo lo que Él nos mandó a hacer. Y ahí empezamos a entender también algo que es sumamente importante, y es que dice, somos transformados de gloria en gloria. Cuarto punto, la transformación es gradual. No te obsesiones de manera compulsiva con que ya tenés que ser perfecto. Una cosa es quedarme en el punto de inicio, digo, no, sí, yo creo en Cristo, yo creo en Cristo, yo creo en Cristo. Pero seguí teniendo el mismo tufo de, ¿no? Como el hijo pródigo, ¿sí? No se baña, no está ahí en la misma, siempre, yo creo, ¿no? Y otra cosa es estar caminando el proceso de transformación, ¿no? En donde vos ves que el que está corriendo, ¿viste? Tiene un montón de cosas todavía, ¿no? O tiene un par de cositas que todavía tienen que ir, ¿no? Ajustando tuerca, pero no está como estaba acá, ¿no? Entonces, al ser transformados, el apóstol Pablo dice, miren, la transformación es de gloria en gloria, es decir, en etapas, en procesos. Pero no podés estar 5 años en la misma etapa. Algo ahí no está funcionando, ¿sí? O 10 años. O como el pueblo de Israel, 40 años ahí en el mismo, ¿no? Llega un punto donde uno tiene que tomar decisiones. Y las decisiones muchas veces implican cortes. Y los cortes y duelen. Pero es necesario. Entonces, el mismo Jesús, el mismo Cristo, nos lleva en un proceso progresivo. No debemos frustrarnos, hermanos, primeramente con nosotros mismos, cuando los cambios no son rápidos ni inmediatos, porque Dios trabaja justamente de manera gradual. En Marcos capítulo 4, 28 vemos la parábola de la semilla. ¿Y qué vemos allí? Que en esa parábola Jesús está hablando y dice, primero es una hierba, ¿no? Después luego una espiga y después grano lleno en la espiga, ¿no? Una semilla no cae a tierra y al otro día vos vais a sacar naranja. La semilla tiene que morir, tiene que largar, ¿no? El vástago, tiene que crear raíces, sale la plantita, ¿no? La plantita tiene que crecer, se vuelve un arbolito, ¿no? Y después de un tiempo el arbolito comienza a dar fruto. Y no te apures tanto, porque si no viene la helada, la naranja no queda dulce. Entonces que venga la helada, ¿no? Cuando vos dijiste, ya estamos terminando, ya estamos por tomar naranja, te vino una helada y vos dijiste, yo que ya venía, viste, esperando la naranja, después de tanto tiempo de sembrar la semilla, de esperar, de regar, de cuidar, una helada. Pero bendita helada que endulzó la naranja. Decirle que está al lado tuyo, ¿te pasó una helada por encima? Algo dulce va a salir de ahí. ¿Sí? Porque no hay naranja dulce sin helada, hermano. Así que está bueno esto de las heladas. ¿Cuál es la meta de la transformación? Es que el carácter de Cristo sea expresado. Es que, en primer lugar, Dios pueda ver a su Hijo en nosotros. Y Dios diga, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. A Él oigan. Él nos autoriza y nos vuelve competentes para que las personas puedan escuchar o ser guiadas hacia Dios a través de nuestras vidas. Porque nuestra competencia no viene de títulos humanos, sino que viene de Dios. Y al haber estado contemplando a Dios, yo manifiesto, usted, en el caso que usted contemple, manifiesta a Cristo. Y esa competencia al venir de Dios le autoriza a usted a que los demás lo oigan. El mismo
Espíritu Santo habló cuando vino como paloma, ¿no? Cuando Jesús se bautizó y dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo placer, complacencia. A él oír. Lo mismo pasó en Mateo capítulo 17 en el monte de la transfiguración. En el monte de la transfiguración Jesús invita a 3 de sus discípulos para ir al monte. Y ahí él se transfigura. Y en la transfiguración, ¿quién aparece? Elías y Moisés. Moisés, que representa a la ley, y Elías, que representa a los profetas de Israel. No le dice, el Espíritu, Dios habla nuevamente, la voz del Padre dice, a él oír. Este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, a él oír. Cuando nosotros contemplamos al Señor, ese a él oír sigue vigente hacia Cristo. Y cuando somos transformados, la gente va a oír a Cristo a través de nuestras vidas. Y Dios nos hace competentes, ministros de un nuevo pacto. Y por último, ese trabajo de transformación que se da en medio de la contemplación, si hay algo que yo me rehúso a pensar es que Dios no te quiere hablar. Dios siempre nos quiere hablar. Dios siempre se comunica con nosotros. Y si vos ves el Salmo 19, ves que Dios se comunica a través de la creación, Dios se comunica a través de la palabra, de su ley, Dios se comunica a través de hombres y mujeres de Dios que nos comparten algo que Dios le ha puesto. Dios nos habla y en este tiempo nos habla Dios, como dice Hebreo, a través de su Hijo Jesucristo. Y no solamente a través de la obra histórica de la cruz, sino que hoy el Espíritu de Dios vino a nuestras vidas cuando nosotros creímos en el Evangelio y hoy nos habla a través del Espíritu Santo que nos guía todo el tiempo hacia el Hijo. Entonces, el Espíritu del Señor es el que nos transforma. Por eso el apóstol Pablo dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, ¿sí? Porque todo lo que nosotros contemplamos se nos va pegando. Entonces dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor hace posible la transformación. La transformación nuevamente no depende de nosotros. Por eso cuando alguien no cambia, no te preocupes, es el Espíritu del Señor el que lo va a hacer. Nosotros a veces estamos tan enfocados en que la gente cambie, ¿no? En que la gente se transforme, pero esa tarea no es ni mía ni es de la persona, es del Espíritu del Señor. Me acuerdo que en algún momento habían venido personas a la congregación que tenían, no sé, como 5 aritos, tenían por acá, ¿no? Vestían, tenían pelo largo, ¿no? Y la gente decía, no, pero ¿cómo va a venir a la iglesia así? ¿No? Tienen que cambiarse su ropa, tienen que cambiar su vestimenta, tienen que sacarse los anillos, tienen que sacarse los aritos. Si es un hombre, ¿cómo va a usar aritos? ¿No? Y nosotros ahí tranquilos. Y el Espíritu Santo fue haciendo la obra. Y la persona a poco dice, no, la verdad que no sé para qué me pongo, me saqué todo eso. No sé para qué tengo el pelo así. Se cortó el pelo. Nadie le dijo nada. Fue el Espíritu Santo. No sé por qué nosotros a veces queremos hacer la tarea del Espíritu Santo. ¿Vieron que nos queremos subir al pony de Dios y nosotros, no, porque vos tenés que hacer así, porque vos tenés que hacer así? Y no nos damos cuenta que cuando queremos hacer la tarea de Dios, no le acercamos a la gente a Dios, la alejamos a la gente de Dios. Porque la tarea la hace el Espíritu Santo. Decirle que está al lado tuyo, perdóname si en algún momento te quise cambiar. Perdón, no acepto, hijo. ¿Usted piensa que eso le pasa a usted, hermano? Nos pasa a nosotros como esposo también, ¿no? Nos pasa. Sí, ¿en serio? Que queremos cambiar todo.
Y no nos damos cuenta que nos frustran, nos deja mal eso, ¿o no? Pero el cambio lo hace el Espíritu Santo. ¿Y qué debo hacer yo? Debo, como el apóstol Pablo, invitar a la contemplación. Debo invitar al apóstol Pablo, como el apóstol Pablo, debo invitarles. Y debo entender que Dios me está invitando a lo mismo. Porque Dios me habló primero a mí, a contemplarlo a Él. De tal manera que, hermanos, cuando usted en la semana, ¿no?, usted ande por lo que usted haga, sin que usted lo busque, la gente va a notar algo diferente en usted. Va a haber luz en su rostro. Van a percibir como que Jesús está caminando en la tierra. ¿Por qué? Porque usted al contemplarlo a Él, se le va a pegar cosas de Jesús. Y entonces la gente cuando ve a Jesús, dice, papá, yo quiero eso. Y usted no le diga, si vos querés esto, mira, tenés que venir los domingos a las 18 horas, tenés que vestirte de cierta manera, tenés que corte de pelo así, sí, así bien gradual, sí, con los aritos, eso, sacátelo todo. Y si tenés, por favor, tatuajes, tapátelo todo, porque si te ven, no sé cómo haces, porque no le digas eso, porque no fue eso lo que a vos te cambió. Fue haberlo contemplado a Él. A veces nosotros nos enfocamos en cosas que son triviales, digamos, ¿no? Pero que no acercan a la gente a Dios. Y tal vez es porque hemos sido muchas veces, a veces víctimas y a veces victimarios, ¿no?, de un tipo de evangelio que estaba más casado con la forma que con la esencia, con la sombra más que con la esencia. Pero hoy Cristo nos invita a poder disfrutar, a poder relacionarnos y a poder contemplarlo a Él. Porque todo se trata de Él, todo viene de Él, todo vuelve a Él. Y tal vez hay cosas en esta noche que vos digas, y si Dios me preguntara, yo quisiera que muchas cosas sean diferentes, ¿no? Quisiera que mi hijo actuara de cierta manera, quisiera que Dios no se haya llevado a ciertos familiares, quisiera que mi mujer actúe de cierta manera, que mi marido cuando llega del trabajo actúe de otra manera. Quisiera que mi marido trabaje poco, esté todo el día en la casa y gane mucho. No sé cómo se hará eso. Y muchas cosas, ¿no? Pero esta realidad que nos toca es la que nos toca. Yo le di muy mala prensa a una frase que unos pastores de Formosa decían, o sea, es lo que hay. Pero hay que aceptar y entender que lo que hay es lo que hay. Pero uno puede decir, yo sé que hay más. Yo sé que Dios tiene más. Y no buscar en cosas temporales y terrenales lo que solo en Dios podemos encontrar. Hablábamos, o hablaba Mica hoy, acerca de los ídolos. ¿Cuántas horas estás contemplando a Jesús y cuántas horas pasas en el celular? ¿Cuántas horas te pasás mirando la tele o YouTube o no sé, Netflix? ¿Y cuántas horas te pasás contemplándolo a Jesús?
Espíritu no quiere que mire la hora. Qué hermoso que es el Señor. Qué hermoso que es Él. No hay nada más hermoso. No hay nada más lindo que Él. Dice el apóstol Pablo, mas nosotros, dice, contemplamos como en un espejo. En otras versiones dice, mas nosotros miramos como en un espejo. En otras versiones de la Biblia dice, mas nosotros reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Para terminar, quiero decirte de que nosotros funcionamos como un espejo. Nosotros reflejamos la gloria del Señor. El Señor nos alumbra cual sol de justicia, como si fuésemos nosotros la luna. Pero el apóstol Pablo dice un espejo, y en aquella época los espejos no eran como son hoy. Hoy son de vidrios, están hechos de arena, calentado a no sé cuántas temperaturas. Los espejos de antes eran de metal, que se los pulían. Se los pulían. Y vos podías llegar a ver un reflejo, pero ese reflejo estaba súper limitado y condicionado. Nosotros reflejamos la gloria del Señor, tal vez no perfectamente, pero Dios es el que nos va puliendo. Y cada día lo estamos mostrando con mayor perfección. Y cada día lo mostramos con mayor claridad. Cada día Cristo ve mejor. Y yo lo puedo ver, hermanos, en la vida de ustedes. Cómo la gloria del Señor va en aumento. Cómo la gloria del Señor se expresa y se manifiesta. Gracias, Señor, por eso. Hoy Dios te invita a mirarlo a Cristo con rostro descubierto. Si hubo algún velo que estuvo operando, quítatelo con total confianza como Pedro, que se lo quitó al temor ahí. Quítate ese ropaje, ¿no? Y con total franqueza, simpleza y transparencia, venía a contemplarlo a Cristo. Volvé tu mirada a Él. Quítate de esos velos. Deja que el Espíritu te transforme. Porque una iglesia que contempla a Cristo es una iglesia que refleja la gloria de Dios. Una iglesia que contempla a Cristo es una iglesia que refleja la gloria de Dios. Ahí donde está, vamos a ponernos de pie un ratito. Y la respuesta está en ti. Yo te animo a que en este mes de julio podamos dedicarnos a contemplarlo a Él. No, obviamente no es lo único que tenemos que hacer. Cada uno tendrá que ir a su lugar de trabajo. Cada uno tendrá que hacer sus tareas domésticas en su casa con sus hijos. Pero apartemos tiempo y contemplémoslos a Él. Porque Él quiere revelarse a nuestras vidas. Él quiere que lo conozcamos con mayor profundidad y que podamos verlo cara a cara. Que nada nos robe la posibilidad de verlo a Él. Vamos a tomarnos un tiempo de orar y después vamos a estar compartiendo la cena del Señor en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias te damos porque a través de tu Espíritu Santo estás haciendo cosas maravillosas, tocando corazones, discipulando hermanos, Señor, porque cada vez que te contemplamos, Señor, vamos siendo transformados en la misma imagen, Señor, de quién eres tú. Gracias porque cada día Cristo se hace visible. Porque a través de Cristo, Señor, podemos ver a las personas de otra manera. Podemos verla a través de tus ojos. Y no solamente eso, sino que tú nos llenas de tu Espíritu Santo y nos llenas del carácter de Cristo para poder verte a ti cara a cara.
En el nombre de Jesús. No, bajo ningún punto, Señor, no queremos los dones como la iglesia de Corinto. Queremos todos esos dones que son herramientas para cultivar y para servir a tu iglesia y para poder servir a aquellos que van a heredar la salvación. Pero anhelamos contemplarte a ti porque tú eres la base de todo. Tú eres la base de todo. Tú eres la base de todo. Espíritu Santo de Dios, seguimos contemplando, seguimos mirándote a ti. Sabemos que hay mucha belleza en ti que aún todavía no conocimos, pero sabemos ahora el camino para conocer. Y es la contemplación, es el mirar a Cristo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.